intereses reales que pagó por su casa habitación. Sin embargo, es pertinente aclarar que dicho empleado no pudo llevar la totalidad de dichos intereses. Prácticamente, ¿por qué? Porque aquí en México es claro decir que las deducciones personales están limitadas al menor valor que resulte entre 4 salarios mínimos elevados al salario mínimo general del área del contribuyente o el 10% de sus ingresos, situación por la que pasó este empleado. Asimismo, cabe resaltar que dicho empleado no pudo llevar como deducible aquellos pagos correspondientes a primas de seguros médicos. Otro de los beneficios que tuvo este empleado, que cabe recalcar y no se muestra ahí, es que pudo llevar a cabo la declaración anual de renta a través de los sistemas de información que coloca el SAT a su disposición. Dentro de las obligaciones, en el caso de México, ese empleado estuvo obligado a presentar declaración anual de renta por exceder los ingresos que permite la ley, hasta un monto de 400,000 pesos, caso diferente al de Colombia. Como le comentamos también, ese empleado quedó obligado a actualizar su registro federal de contribuyente para así poder realizar la respectiva declaración anual de renta y evitar las sanciones que impone el SAT. Dentro de otras obligaciones, también cabe resaltar que su declaración debe ser presentada a través de los medios electrónicos que coloca a través del SAT a disposición en su página oficial. De esa manera, para obtener el recibo que soporta dicha operación. Asimismo, tuvo la obligación de solicitar a su patrón la constancia de ingresos y retenciones que el patrón durante el año 2014 le retuvo por conceptos de retenciones y los pagos que le hizo en referencia a sus conceptos salariales. En el caso de Colombia, cabe resaltar los beneficios que tuvo muy importante llevar como deducción el 10% de sus ingresos laborales. Es aquí donde comenzamos a ver las diferencias de esa presente investigación, como se muestra a continuación. Ese empleado, en el caso de Colombia, tuvo derecho a llevar el 10% de sus ingresos laborales por tener un dependiente económico a su cargo. Ese dependiente económico fue el hijo de 19 años, del cual se hizo mención en las características de dicho empleado. Otro de los beneficios que tiene este empleado es aquel que tuvo por haber realizado pagos a salud, derivado de que el patrón mensualmente le retiene una suma equivalente al 4% por conceptos de salud. Esa suma que él paga la podrá llevar como deducción en la declaración anual de renta. Asimismo, cabe resaltar que ese empleado en Colombia pudo llevar la totalidad, caso diferente al de México, de los intereses pagados por la adquisición de su casa habitación, precisamente porque las deducciones en Colombia, cada una de ellas está topada individualmente, muy diferente al caso de México. Asimismo, cabe resaltar que ese empleado pudo llevar una suma equivalente a 25,875 por medicina prepagada, caso diferente al de México, ya que sus deducciones, ya que el tope de las deducciones fue rebasado con el solo monto de los intereses que pagó por los intereses de la casa habitación. Dentro de las obligaciones, en el caso de Colombia, está igualmente obligado a solicitar la certificación de ingresos y retenciones correspondientes al año grabable 2014. Asimismo, quedó obligado a declarar ISR por el año 2014, muy diferente de lo que le comentaba. En ese caso, por la suma de 224,000 pesos, este empleado quedó automáticamente obligado, diferente en el de México, que son 400,000 pesos. Asimismo, al igual, tuvo que hacer la actualización de su registro único tributario equivalente al RFC en el caso de Colombia, en el caso de México, perdón. La declaración la deberá presentar de manera litográfica, es decir, el empleado en Colombia puede llevar a cabo esa declaración a través de los medios que no están dispuestos en las páginas electrónicas. Deberá acercarse a aquellas oficinas, ya que debido a una resolución no se encuentran obligados a presentar dicha declaración de manera electrónica como lo hacen los empleados en México, aquellos que se encuentran obligados a declarar, por supuesto. Asimismo, debe contar con la certificación de que obviamente esa persona que tiene a su cargo realmente depende económicamente de él. Por último, presentar la declaración de renta en las fechas establecidas a fin de evitar las sanciones que les impongan. Para dar respuesta a la segunda interrogante de la presente investigación, se muestra a continuación la presente tabla.
Esas son las rentas exentas que, según el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el caso de México, el empleado puede llevar como deducibles. En ese caso, en aquel porcentaje se expresa sobre el ingreso total que tuvo el empleado. Es decir, ese empleado en México pudo llevar el 5,9% como rentas exentas del total de sus ingresos laborales. En el caso de Colombia es importante aclarar, como les comento, por una legislación diferente. En ese caso se tomaron conceptos que no son los mismos. Sin embargo, para poder establecer dicha tributación, dicha diferencia, fue necesario establecer los conceptos que más tuvieran relación de causalidad con ese empleado en México. Muy diferente en el caso de Colombia, ya que en el caso de acá, el empleado obtuvo 34% como renta exenta. Para establecer las principales diferencias de tributación del empleado, caso Colombia-México, para su declaración anual 2014, vamos a darlo a través de la siguiente tabla. No sin antes aclarar que el empleado en Colombia es muy diferente al de México para efectos fiscales. En el caso de Colombia, empleado es aquella persona que percibe ingresos superiores o iguales a un 80% de sus ingresos por una relación laboral subordinada, mientras que en México es aquella persona que percibe ingresos por conceptos salariales tal cual como se muestran ahí, salarios y otras percepciones de un trabajo superior. Es decir, en México no se establece la proporción 80%, principal diferencia. Asimismo, cabe resaltar la diferencia que tienen para efectos de tributación, precisamente porque el empleado en Colombia debe llevar a cabo su sistema de determinación, su base gravable, someterla a tres sistemas de determinación del impuesto sobre la renta. Es decir, el empleado en Colombia cada vez es más difícil por esa parte. De allí que se puede afirmar que es complejo. El empleado en Colombia deberá anualmente someter su base gravable al impuesto mínimo alternativo nacional IMAN obligatoriamente. Asimismo, al SOR, Sistema Ordinario de Depuración de Renta, y el otro está como una tercera opción, necesariamente y obligatoriamente no debe hacerlo, que es en el caso del impuesto mínimo alternativo simple. Asimismo, cabe resaltar la principal diferencia en que las deducciones del empleado en México se encuentran topadas en su totalidad, como le comenté, al menor valor de los 4 salarios elevados al año o el 10% de sus ingresos. Caso diferente al de Colombia, precisamente porque en ese caso él tiene derecho a llevarlas como deducciones cada una de manera individual y por ende, de alguna manera, esas deducciones son mayores. Asimismo, es importante destacar que la complejidad del sistema tributario colombiano es mucho mayor que la de México. Es decir, en ese caso, el empleado en México cuenta con un sistema tributario muchísimo más fácil que el empleado en México. Sin embargo, a pesar de la complejidad del sistema tributario colombiano, ese tiene más beneficios en mi país. Para establecer otras diferencias, como le comentaba, el empleado que fue sujeto de análisis de la presente investigación debió someter su base gravable a diferentes tarifas establecidas en cada una de las leyes tributarias. En el caso de Colombia, someterla a las dos obligatoriamente, que es el IMAS y el IMAN, y deberá escoger la que resulte mayor de esas dos. Caso diferente que el de México, precisamente porque solamente existe una tabla para someter la base gravable en su declaración anual. Asimismo, cabe resaltar la presentación de su declaración, precisamente porque el empleado en Colombia lo hará de manera litográfica, mientras que el empleado en México lo podrá hacer a través de los medios electrónicos. Otra de las principales diferencias de tributación encontradas fue aquella establecida de acuerdo a las fechas de presentación de la declaración anual. En el caso de México, deberá presentar su declaración anual de renta. En el caso de México, deberá presentar su declaración anual de renta a más tardar el 30 de abril. Caso diferente en el de Colombia, ya que tendrá derecho a presentarla a partir del mes de agosto hasta el mes de octubre. Para establecer una proporción en porcentajes que fue tomada de acuerdo a la base total de sus ingresos laborales, se concluye
que el empleado en Colombia le correspondió un impuesto en porcentaje equivalente al 6% de sus ingresos anualmente, mientras que el empleado en México debió pagar una carga tributaria equivalente al 20.3% de sus ingresos laborales anuales. El empleado en Colombia posee una carga tributaria menor a la del empleado en México, caso diferente en el México, ya que aquí los empleados poseen una carga tributaria mayor. El impuesto anual sobre la renta, en el caso de Colombia, en pesos mexicanos, es equivalente a 52.633. En el caso de Colombia es equivalente a 180.734. En el caso de México. Para establecer el impacto de la presente investigación, de lo cual hace referencia a los beneficios y obligaciones fiscales, vamos a dar respuesta de la siguiente manera. En lo que respecta al caso de México, es necesario aclarar, y también para Colombia, que el empleado es empleado aquí en México, en una empresa ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ¿Qué pasa? Principalmente en México los impactos fueron parcialmente positivos, precisamente porque ese empleado no pudo llevar como deducible la totalidad de los egresos que éste hace durante el año. Cabe resaltar que nosotros como persona física muchas veces hacemos erogaciones en las cuales no se encuentran contempladas como deducciones personales dentro de la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, al gobierno en ese caso no le importa que nosotros hagamos gastos, lo cual no tenga causalidad con la renta. Asimismo, ese impacto parcialmente positivo se ocasionó precisamente porque ese empleado contaba con pagos realizados, aún cumpliendo con todos los requisitos fiscales, por primas de seguros médicos, aportaciones complementarias de retiro y voluntarias, honorarios médicos, dentales y hospitalarios, los cuales no pudo llevar a cabo. Asimismo, otro de los impactos que tuvo en el caso de México es que ese empleado, al momento de su declaración, al momento de presentar su declaración anual de ISR por el año 2014, no pudo presentar todos los beneficios. Sin embargo, pudo acceder a una parte de ella. Por eso se dice que es parcialmente positivo. En el caso de Colombia, de acuerdo a los procedimientos y análisis llevados a cabo para la presente investigación, se dice que el impacto es totalmente positivo, precisamente porque el empleado en Colombia tiene sus deducciones a una mayor capacidad, es decir, no se encuentran topadas tan bajas como en el caso de México. Por ello, ese empleado tuvo derecho a llevar como deducciones aquellos pagos que realizó por medicina prepagada, igual que los intereses reales que pagó por su casa habitación. En el caso de Colombia también se generaron impactos en el plano familiar. Es importante destacar que como personas y empleados, como personas físicas y como empleados, muchas veces tenemos a nuestro cargo personas que son estudiantes, o muchas veces tenemos a nuestros padres, hijos, ¿ya?, que de alguna manera dependen económicamente de nosotros. En el caso de Colombia, el gobierno le permite llevar como 10% de deducción anual de sus ingresos para que de alguna manera soporte ese gasto. También tiene un impacto en la calidad de vida, y yo creo reconocer que esta es la principal diferencia del empleado en Colombia y en México, y es que automáticamente el empleado en Colombia cuenta con un 25% de rentas exentas de sus ingresos laborales, caso muy diferente al de México. Es decir, de sus ingresos que anualmente ingresan, automáticamente 25 están libres de impuestos. El impacto social precisamente ese se ocasiona porque en Colombia de alguna manera generan que el empleado pueda realizar aportes a las cuentas de fomento para la construcción. Eso para que dicho empleado de alguna manera pueda construir en un futuro. Es más o menos el caso relacionado con el Infonavit. Cabe aclarar esa diferencia. En esa gráfica se muestra cuál fue el impuesto a cargo del empleado en México y del impuesto a cargo en el caso de Colombia de ese mismo empleado. La comprobación de la hipótesis. En conclusión, el haber dado respuesta a cada una de las preguntas específicas planteadas en esta investigación, así como analizar los dichos resultados, permitió comprobar positivamente en su totalidad la hipótesis, que a la letra dice: a pesar de la complejidad del sistema tributario colombiano, el empleado en Colombia posee más beneficios que el empleado en México, debido a que la ley del ISR en Colombia estimula en gran manera
a dichos contribuyentes, disminuyéndoles